El feminismo y el feminismo popular en particular es uno de los que menos conciencia se tiene en la actualidad, uno de los que menos información y menos archivos documentales tiene para entender. En este capítulo exploraremos, junto con una invitada muy especial, cómo el feminismo se entrelaza con otras luchas, cómo se relaciona con el ámbito laboral. Hablaremos con Ana María Chacón. Hola, Ana. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, Lina. Muchas gracias a ti. Bueno, yo quisiera iniciar con una frase que me parece muy bonita de Simone de Beauvoir, que dice: el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. Se ha dicho en particular que el feminismo es único, que tal vez es unitario, sin embargo, este tiene muchas ramas. Quisiera iniciar que nos explicaras una de ellas. Entonces, Ana, ¿qué es el feminismo popular? Creo que definirlo como decir, lo voy a buscar en Google y me va a salir una sola definición muy puntual, es muy difícil. Y lo asociaría con que es uno de los feminismos más cercanos a la frase de lo personal es político. Y es no tanto desde la individualidad, sino desde lo singular, yo como persona, cómo me comporto, y llevo eso a lo colectivo y construyo desde todas las áreas de mi vida. Entonces, desde ahí, pues el feminismo popular plantea que hay una diversidad de mujeres con diversidad de realidades. No es una sola línea la que se plantea de solamente se tiene que reivindicar lo económico, porque para poder reivindicar paridad económica o paridad de oportunidades, que en realidad no son oportunidades sino derechos, pues se necesitaría un montón de mínimos vitales antes de tener agua potable, tener las 3 comidas del día básicas, y pues no todas las mujeres tienen esas realidades y esas necesidades suplidas. Y toda la sociedad en general. Entonces, como todas las realidades son diversas, hay mujeres afro, hay mujeres indígenas, hay mujeres trans, hay mujeres de un montón de comunidades que son muy diversas y que no todas pueden reivindicar lo mismo porque no tienen las mismas no están vulneradas de la misma manera. Sí, claro. Digamos que en particular hay un artículo que me gusta mucho de Gisela Espinosa, que es un poco pues antiguo. Habla un poco de cómo este feminismo popular abrió las puertas para tener diferentes estamentos de la mujer. Entonces la mujer en su rol de familia, en su rol político, en su rol de trabajadora. Es en este ámbito del trabajo en el cual me he pues asesorado un poco también contigo, de que tener trabajo no es simplemente tenerlo, sino tenerlo bien. Y ahí es donde viene la labor de ustedes desde las colectivas de fomentar ese tipo de feminismo en este ámbito que siento que es un poco rígido. Entonces quisiera preguntarte cómo se llegó a ese punto de particularizar a las trabajadoras del sector de las flores. Ay, a mí me gustaría como irme un poquito más como de contexto. Esto también es una lucha de resistencia del sur global. Total. Sí, porque a nosotras se nos había planteado un feminismo blanco, que en Colombia, ¿quién es blanca? ¿Sí? Es también una resistencia al norte global de por qué tenemos que buscar la paridad desde una perspectiva europea o norteamericana. Es muy difícil porque nuestras realidades no son esas. Sí, claro. Entonces, como una resistencia latinoamericana de decir, en particular pues en Colombia, que es la región que la permea, decir, aquí nosotras necesitamos unas herramientas diferentes y nos afectan unas realidades diferentes, y pues eso se hace desde la realidad que afecta directamente al territorio. Y la defensa del territorio, particularmente en Faca, se empieza a ver desde la floricultura y cómo llega a violentar las condiciones de vida de las personas y en específico de las mujeres, porque llegan las flores con la feminización del trabajo. Entonces es obligar a las mujeres a unas condiciones precarias de trabajo que le quitan la calidad de vida en lo personal también. Entonces, esta lucha claramente no empieza con nuestra colectiva ni con nuestra red, empieza mucho antes, pero pues se lidera porque la mayoría de madres de las mujeres de la colectiva y de las organizaciones que están dentro de la Red Popular de Mujeres de la Sabana son mujeres floricultoras. Y de ahí vienen las oportunidades y los derechos que se han logrado, de ver desde adentro cómo ha funcionado y cómo afecta a los territorios, porque no es solamente al cuerpo como el primer territorio al que afecta, sino a los cuerpos de agua,
a la calidad de la tierra y que ya no se produce comida, las condiciones laborales para todas las personas, y ahí también viene de la mano un montón de vertientes, como por ejemplo las mujeres empiezan a hacer doble y triple jornada. Entonces había una necesidad muy, muy latente de hay que defender el territorio y hay que defender los derechos laborales de las mujeres. Totalmente, porque digamos que se minimiza un poco la lucha únicamente a que sean abiertos esos caminos respecto a que las mujeres puedan trabajar, puedan votar, puedan tener decisión sobre su cuerpo, pero no se llega al punto de considerar que es necesario que esos ámbitos estén al 100%, que estén bien, que por lo que tú me contabas también off the record, que ellas tengan sus implementos cuando tengan la necesidad de ir a fumigar en las flores, que eso no les devengan enfermedades que después esas mismas empresas no se van a hacer cargo. Claro, las condiciones y que, o sea, se ve desde la parte administrativa, personas que trabajan en el desgaste de las personas que trabajan en lo administrativo, de ver que no gastan lo necesario en los implementos para darle condiciones dignas de trabajo a las personas. Y pues en nuestro caso nos concentramos mucho en las mujeres porque es un trabajo demasiado, o sea, uno ve que las floras están llenas es de mujeres. Ahora, si uno actualiza el discurso y si uno lo lleva, ahora el tema migratorio también permite que precaricen muchísimo más el trabajo. Entonces imagínate ser mujer, ser migrante, adicional a eso tener varios hijos, o sea, las condiciones cada vez se prestan para que se vulneren más los derechos y que son multinacionales. Y como hay que cuidar el gran renglón de la economía colombiana, que son las flores, porque es el orgullo, cada San Valentín salen para Estados Unidos millones de tallos de flores, pero nadie ve cuáles son las manos que trabajan esos millones de tallos de flores. Digamos, una de las grandes conquistas, pues, hablándolo en términos muy, muy técnicos, de la lucha feminista en la sabana, que igual fue todo un proceso reconocerse como feministas, fue a lograr en Facatativá el Acuerdo 020, que crea una mesa de diálogo entre la administración, las empresas y los trabajadores y trabajadoras de flores, que ponen en el centro la celebración del 14 de febrero como una fecha para conmemorar a los trabajadores y trabajadoras de flores. No es una fecha para celebrar San Valentín, es para recordar y para poner sobre la mesa las necesidades de los y las trabajadoras de las flores. Entonces, sí han habido unas conquistas y sí han habido unos logros bien importantes que igual han buscado extenderse a más partes de la sabana, porque pues las flores no solamente están en Faca, están en un montón de municipios, que ha hecho que tengamos que trabajar en red y nos organicemos como estamos. Totalmente. Considero yo que tan extendido está ese orgullo, digamos, entre comillas, de las flores, que sí se mantiene la invisibilización del potencial de las mujeres y se les relega un poco a estar agradecidas de tener ese trabajo. Entonces, la labor de ustedes de reconocer y de pedir más, del pedir lo justo, considero yo, es súper importante y siento que es necesario visibilizarlo porque tener trabajo no es únicamente tenerlo, sino tenerlo bien, que se respeten, por ejemplo, las jornadas laborales. Obviamente acá en la sabana, pues en Nemuco, en Zipaquirá, conozco yo la dinámica de las flores. En temporada ellas no ven a sus hijos y cuando está por encima el rol laboral por el familiar, deberían existir estas estrategias que sé que desde la colectividad de ustedes las están fomentando, de que se mantenga a la par todos esos ámbitos que la mujer tiene. Digamos que las herramientas que nosotras hemos podido aplicar o como lo que nosotras hemos podido hacer desde donde estamos y con lo que el organizativo permite, porque pues lo organizativo es desgastante y no es algo remunerado claramente, pues en lo económico. Las herramientas que nosotras hemos visto como las que se nos prestan ahí dentro de nuestras capacidades es la educación popular. Entonces, es lograr llegar a las mujeres trabajadoras de flores y sus entornos con educación popular, porque tampoco tienen tiempo para capacitarse y tampoco tienen tiempo para reconocer qué es lo que lo que pueden reclamar, qué es lo que ellas tienen como derechos para dignificar sus condiciones. La otra es que a las mujeres
tradicionalmente se les ha relegado las tareas del cuidado del hogar y su trabajo y de sus comunidades. Ahí es donde está la triple jornada, en la casa, en el trabajo y en la comunidad. Entonces, necesitan como asignar socialmente unas tareas muy puntuales de quién lava, quién plancha, quién cocina, quién atiende a los niños, quién atiende al marido, pero también tiene que trabajar y aportar económicamente. Y desde esa denuncia y esos reclamos es que el organizativo entra a jugar. Una denuncia sobre, mire, esto también es aporte económico, los cuidados también son aporte económico y no nos pueden sobreexigir sin que los demás estén aportando lo mismo. Claro. O, sí, como en proporciones equivalentes de decir, pucha, yo trabajo, yo cuido, yo hago y nadie está ahí para ser mi coequipero o coequipera, que generalmente son mujeres. Entonces ahí es donde nosotras entramos con Educación Popular, que puntualmente la Red Popular de Mujeres de la Sabana y la Colectiva han hecho diplomados en Madrid y en Facatativá con mujeres trabajadoras de flores y entendiendo los contextos, pues con escuela para niños y niñas, para ver el escenario político, económico, pero volviéndolo popular, para que todo el mundo lo entienda. Y somos nosotras mismas que yo no tengo una preparación como pedagoga, sí hay compañeras dentro de la organización que son profes, pero todas nos involucramos con el tema educativo para que entre todas aprendamos y les brindemos unas mejores condiciones también de cómo acceder a la información a las mujeres y a los niños. Sí, pues volviendo un poco al tema principal del feminismo popular, este es el que más busca a esas poblaciones vulnerables, excluidas, que son relegadas y es, siento yo, el que menos información tiene, porque sí, nosotros tenemos el mal del tercer mundo, del sur. Como nosotras como internacionalistas sabemos que crear contenido o crear información desde el tercer mundo, desde el sur, es más complicado porque se tiende a invisibilizar un poco esas diferencias. Entonces, imagínate tú ser una mujer trabajadora de flores afro que pertenezca a una minoría sexual. Es más difícil para ellas sentirse identificadas y sentir que pueden llegar a exigir eso que por derecho deberían tener. ¿Cómo se llegó a ese momento de definir que era mediante la pedagogía? En lo organizativo yo siento que el camino a uno se lo va mostrando, como cuáles son los momentos de cada cosa y qué es lo que se va necesitando. Igual también a ese camino lo ha permeado la diversidad de profesiones que hay, porque sí hay una generación de mayoras que son las que directamente trabajaron en las flores y de ahí son pensionadas y fue lo que dio el sustento en sus hogares, pero hay una generación que es más cercana a la mía, porque yo soy de las más jóvenes, que son profesionales con todo el esfuerzo que fue ser hijas de trabajadoras de flores. Entonces, logran una carrera y muchas eligen la educación comunitaria, por ejemplo. O muchas son psicólogas, hay trabajadoras sociales. Entonces, digamos que hay un camino que se muestra también desde la vocación personal de cada una de las que pertenecemos a la organización, que es la que ha mostrado el camino de qué se necesita. Todas hablamos de un montón de diversidad de temas, pero digamos ahora último, pues cada una le aporta desde lo que sabe. Y el tema de Palestina e Israel pues no es fácil, pero ellas como que se naturaliza quién lleva la batuta de orientar cómo se habla del tema y cómo nos formamos internamente para poder sacarlo también al organizativo y darle a la gente la información que se necesita. Y en ese caso pues yo juego un papel muy importante porque al final he estudiado el tema. Es diferente como lo ve una psicóloga, como lo ve una educadora comunitaria. Entonces como que nuestra diversidad de profesiones ha permitido que encaminemos cómo se va llegando a la pedagogía. El primer diplomado se hizo en Madrid y los módulos se construyeron de la mano con la Universidad Central. Y son módulos construidos desde las necesidades personales que se han ido viendo y lo que nos ha atravesado, porque generalmente lo que le atraviesa a uno como mujer
le ha pasado también a otras mujeres y es la normalidad, por lo menos de este país. En la normalidad. Exacto, entonces, porque yo creo que ese es como uno de las espinitas porque se ha invisibilizado el movimiento, y es porque desde el feminismo popular no busca, las mujeres lo atraviesan y lo encuentran, entonces son nuestras realidades. No es que nosotras, como pasa con el feminismo liberal, como muy blanco de vamos a ir a ayudar. No, porque nosotras estamos levantando y construyendo nuestro propio territorio, porque es lo que tenemos, es nuestra realidad inmediata. Si nosotras no lo hacemos, pues esto va a seguir empeorando y las empresas, el Estado, pues va a seguir sin protegernos y sin cuidar lo que tenemos. Sí, claro. Es muy disruptivo. Exacto. Diría yo que es muy disruptivo. Quisiera preguntarte también, tú como la nueva generación de lideresas, ¿qué desafíos has tenido? Yo en lo personal he tenido como un encuentro bien extraño con la colectiva, porque yo vengo de una realidad con muchos más privilegios de mis compañeras. O sea, mis compañeras, mis papás nunca trabajaron en flores, pero eso no quiere decir que tenga que ser ajeno a mí y que a mí esa realidad no me toque, porque igual en los trabajos que he tenido contacto con mujeres y las he escuchado, y pues lo que sea injusto para los demás no tiene por qué ser invisible para mis ojos. Entonces, a mí me han atravesado más privilegios y siento que también como desde esa deuda de pensar, pues a mí, o sea, yo tengo que también trabajar por esto, porque al igual, si Faca se hunde, pues yo me voy con Faca. Yo también soy una facatativeña que está interesada porque el municipio no se vaya pues al traste. Pero entonces, como que desde ahí uno se cohíbe un poco de algunas cosas, que ha sido también un proceso de trabajar. O sea, tampoco es que pues soy la más privilegiada, pero sí tengo que reconocerlo, que han habido muchos más privilegios que otras compañeras. Pues empezando porque ambas tenemos educación superior, ya Exacto. Eso es un privilegio. Y de una muy buena universidad, que igual no fue económica, ¿sí? Como que también fue con ayudas del Estado, también fue pucha rentando desde el bolsillo para los diarios, como que es un poquito mejor, pero tampoco salgo a estar en lo mejor, y en, pues, clase alta. Entonces, eso como que se hace un poco, o sea, es muy personal, como un poco chocante decir, si de verdad yo hago parte de este feminismo, como, pero en lo organizativo yo ese reproche nunca lo he sentido. Sí, como que las compañeras a mí me ven como una mujer diversa que también está acá, y que a las jóvenes se les ve como ese relevo generacional de somos las que tenemos la energía en este momento de estar sacando cosas. Entonces, es como el ideal de cómo podrían funcionar los movimientos sociales, que se va labrando un camino, pero la gente joven llega a sostener los procesos y a continuar con una línea, con los cambios que sean necesarios, porque pues los contextos van evolucionando. Pero pues sí siento que en la colectiva y en la red yo he armonizado mucho y yo he conectado mucho con todas, pero pues sí hay unas dificultades ahí organizativas muy personales de cómo yo entro a jugar un papel y entro a encontrarme con lo político y llevarlo a lo personal. Es como difícil porque tenemos que agradecer en principio a esas mujeres que antes estuvieron en la lucha primero que nosotras, que dieron la cara a costa de muchas cosas, también de su propio nombre hasta de su propia vida, y como tener ese peso en los hombros, yo creo que para ti también es como impulso, ¿no? Como de querer seguir, de nunca parar. Y también, o sea, concuerdo completamente con lo que me dices, y que yo lo complemento con, yo he tenido acceso a información, yo tengo la capacidad y la posibilidad de volver esto mucho más grande, porque esa es la otra, es una de las cosas que me ha enseñado el organizativo, dejar de lado el ego académico que a uno le enseñan. Como yo estoy aquí, yo sí estoy en una universidad, yo sí saco artículos académicos, que al final ese papel no sirve para nada si uno no lo lleva a la práctica. Sí, que yo creo que en la universidad fue una de las
discusiones que yo más daba, que pues esto al final no sirve para nada si uno no lo lleva a los territorios, si uno no se lo explica a la gente para que todo el mundo tenga acceso a esta información, porque, y a uno le enseñan términos muy técnicos y desde, de verdad, una jerarquía de la academia está en lo más alto, y la academia también debería estar en servicio de la gente y de los territorios para mejorar las condiciones, que creo que desde mi posición, porque a mí en realidad aprender me encanta y desde lo académico también, pero transformando esa dinámica de solamente sirve la producción textual y agrandar los repositorios de un montón de lugares, sino produzca lo justo y lo necesario para que el resto del tiempo se vaya en la aplicación y en la práctica dentro de los territorios con las personas que lo necesitan, que al final somos todos y somos todas. Creo que esa discusión no la tuviste sola. Sí, claro. Alguna vez creo que yo también estoy en esa parte de que el arraigo territorial es más fuerte en personas como nosotros, como, bueno, que están criadas en el campo o que sí. Yo sí tuve la oportunidad, mis padres sí trabajaron en Flores. Sí sigo viviendo donde vivo en este momento, es en parte por el arraigo que ellos me traspasaron a mí. Y muchas de las personas que viven en las ciudades no tienen ese mismo arraigo con el territorio. Tal vez estoy siendo un poquito, llevándole un poquito al límite, pero sí se siente más que ellos se van por el lado del estudio desde el escritorio. Sí. Y eso nos ha afectado mucho al llegar a esas luchas en las cuales nos damos cuenta de que están mal planteadas políticas y no se puede hacer nada porque esas personas ya la dejaron así, ya se aprobó así. Entonces, buscar la manera de resolverlo de otro modo es, digamos, lo que tú haces. Claro, es que siento yo que vivir en la periferia, mal llamada periferia, porque pues igual cada municipio es su centro, pues sí desterritorializa su pensamiento. Una persona en Bogotá, y lo digo porque hace poco estuve en un proceso, gracias a la colectiva, con una organización internacional en el marco de cooperación y conecté con muchas personas de Bogotá y pues yo sí tengo una clara diferencia con Bogotá, por cómo Bogotá absorbe la sabana y las dinámicas, cómo se vuelven de violentas, de todo tiene que ser en función de Bogotá, pero pues los municipios también importamos y somos en gran parte los que damos los aportes en muchas materias. Entonces, como que esa discusión estuvo en todo el camino que recorrimos, que fue una experiencia que se llamó Chiva Climática. Entonces nosotros hicimos un recorrido por varias partes de Bogotá y por la sabana y por el páramo de Sumapaz. Entonces hicimos un recorrido donde tuvimos mucho tiempo para charlar de esto y las personas de Bogotá tenían un común entre todos que era que no sabían dentro de cuál territorio reconocerse. Teusaquillo, sí, claro. Chapinero, o sea, este es mi territorio en realidad, esto, ¿cuáles son los, o sea, está dado por límites administrativos? Como que es muy difícil sentirse de un lugar cuando un lugar es de todo el mundo y está tan consumido por muchas cosas como de mucho frenesí. Entonces yo siento que a mí Bogotá me ha dado miles de oportunidades. Yo nací en Bogotá por un tema del sistema de salud que no había un especialista en FACA. Pero yo soy facatativeña, nací y me fui para FACA. Entonces, bueno, me llevaron, yo no me fui. Sí. Pero entonces, como que dentro de los territorios reconocer que como es más pequeño, las problemáticas me tocan directamente a mí, de aquí son mis papás, de aquí crecieron mis abuelos, todo lo que tenemos nos lo ha dado este municipio, pues genera un arraigo de decir, juepucha, hay que defender esto y hay que hacer caminar esto desde acá, porque no me puedo ir para Bogotá a dar una lucha que al final, pues cómo toca los territorios, sacando una política pública que no se puede aplicar en el Cauca o que no se puede aplicar en el San José del Guaviare, pues no tiene sentido. Todo tiene que ser articulado, pero con las particularidades en la cabeza. Como que esa idea de las personas son como muy regionalistas, como muy... Es que creen que lo único bueno está allá en su pueblo, pues
porque es lo que conocemos y es lo que defendemos. Y es una de las banderas del feminismo popular, la defensa del territorio, de donde uno viene. Y pues esa oportunidad de la Chiva también me dio a entender que las periferias de Bogotá también lo sufren, porque Bogotá es muy diversa. Yo creo que rompemos un poco el mito de que los que estamos cerca de Bogotá estamos mejor. Exacto. Porque en realidad yo siempre he tenido esta metáfora, este símil de que Bogotá es un monstruo. En particular, las problemáticas que se generan o que se gestan en Bogotá siempre se terminan extendiendo a los lugares de la sabana que estamos alrededor. Entonces, ¿cómo nos piden a nosotros no defender lo que es de nosotros de verdad? Y hemos tenido esta conversación, la tuvimos muchas veces en clase, de que en particular históricamente siempre se ha hecho todo desde el centro y no ha llegado un momento en el cual los dirigentes se hayan dado cuenta de que todo se construye desde las regiones y las problemáticas no son iguales de Zipaquirá y Mocón. Exacto. Las realidades de cada municipio son muy distintas, incluso dentro de los mismos municipios. Yo estando desde el urbano de Faca, pues no es lo mismo como están las personas en la ruralidad, que es la mayoría del territorio de Facatativá. Por eso nosotras, digamos, muchas de las cosas que hacemos las tratamos de llevar hacia alguna vereda, porque uno, sí estamos muy conectadas con el tema ambiental, que fue algo que también se nos atravesó en el camino, como conceptualizarlo, atravesarlo con otras luchas, pero entonces sí siempre como que hemos estado muy cercana, bueno, estar en Faca permite estar muy cercano o muy cercana a las realidades de las personas de la ruralidad. Que igual yo vengo de familia campesina, mis abuelos eran campesinos, pero yo no. Yo de verdad no crecí así. Yo soy una persona muy urbana y tiendo a ser más cercana a Bogotá y a otros municipios en términos de lo que me da mi universidad, mi salud, todo, pues he tenido que salir y desplazarme a otras partes, pero mis realidades al final están atravesadas por lo que pasa en Facatativá, por lo que pasa en el territorio. Sí, ya que tocaste el tema de la chiva climática, me gustaría preguntarte, ¿cómo se mezcla el feminismo con otras causas? Porque hablamos de un feminismo que no es excluyente, a diferencia de lo que generalmente se pensaría. Parte yo creo de que pues somos muy diversas las que estamos en el movimiento feminista, con quienes nos acompañamos en el feminismo popular, somos muy diferentes todas, pero cuando llegamos a la Chiva, creo que fue uno de los primeros espacios donde durante tanto tiempo yo iba a estar como el único movimiento con enfoque de género de manera tan visible, porque pues habían muchos movimientos y había personas de todo el país. Había un compañero de San Andrés, un raizal, había un compañero de Buenaventura, habían compañeras indígenas de Pasto, de Putumayo, indígenas de La Guajira, de la Sierra Nevada. Éramos un grupo muy diverso, con diversidad de realidades, y fue encontrarnos con que, digamos, una de las cosas que nos conectaba a todos en todas nuestras luchas era el agua. Ni siquiera una bandera política de decir feminismo, socialismo o cualquier bandera que se te pueda ocurrir, no era la principal, era el agua, era la defensa del territorio. Y llegar como como a los lugares que nos iban a recibir. Faca la colectiva fue anfitriona de una de las paradas, porque la Chiva funcionó así. Era un recorrido por diferentes lugares, eran 6 paradas, y había organizaciones que nos recibían en cada parada. Y el ideal era que cada proceso que estaba recibiendo mandara una persona para que hiciera el recorrido. A mí me mandaron de la colectiva. Entonces llegamos a Faca, fuimos a la Reserva Van der Hamen, fuimos a San Cristóbal en Bogotá, fuimos a Ciudad Bolívar, a Sumapaz, ¿cuál se me escapa? Y fuimos a Soacha. Entonces reconocimos diferentes territorios y una de las banderas que nos conectó a todos fue el agua. Todos teníamos un conflicto con el agua y es lo básico. También está el derecho al trabajo, estaba el derecho a la vivienda, porque
también fue encontrarnos con que hay un área rural que está muy afectada y es por la que uno suele sacar primero la mano y decir como venga, pero piensen en la ruralidad, piensen en las regiones, piensen en esa Colombia profunda de la que hablan, que pues al final está muy cerca. Es darse cuenta que en la ciudad hay un montón de problemáticas que también afectan a la gente, como algo tan básico, el derecho a la vivienda. Gente que no tiene dónde vivir y llegan y las administraciones no los cuidan y no los protegen. Entonces, encontrarnos también con esa realidad, obviamente con otro escenario que es un monstruo de la defensa ambiental, que es el Sumapaz. O sea, fue uno, el honor de poder ir al páramo, y dos, encontrarse cómo las comunidades viven, cómo hay campesinos que viven en armonía dentro del páramo, siendo pues un parque protegido, un área protegida. Entonces fue un proceso de uno darnos cuenta que todo tiene que ser transversal, todo tiene que unirse porque todo se conecta. Al final, yo como defiendo mis derechos políticos si no tengo agua, comida, acceso a salud, educación, pues es muy difícil. Y dentro de cada proceso, pues todos nos entendíamos de la misma manera y funcionó fue para articular nuestras luchas y darnos cuenta que nada funciona separado de nada, que todos lo poníamos en práctica, pero hacerlo consciente y decir esto sí funciona de esta manera y conceptualizarlo, pues es otra cosa y es otro proceso. Pero digamos, nosotras dentro de la colectiva, que fue una de las cosas que yo creo que repetí más en la Chiva, fue nosotras dentro de la colectiva, con quienes me precedieron y con las que vendrán, siempre será una de las banderas cuidar el territorio desde lo ambiental, porque las floras acaban el agua y queman la tierra, y esa siempre ha sido una de las defensas del territorio desde la colectiva. Pero nunca lo habíamos conceptualizado como ambientalismo, jamás. Hablábamos de soberanía alimentaria y agroecología, pero tampoco lo conceptualizábamos como esto es una defensa del medio ambiente y esto es una de las estrategias que tenemos para combatir la crisis climática desde nuestros territorios. No lo hablábamos así porque en la cotidianidad y en la inmediatez pues hacíamos. No escribíamos y conceptualizábamos sobre esta lucha en específico, pero nos atraviesa. Igual, y así nos ha funcionado y así se ha labrado el camino de las organizaciones en general, no solo la colectiva y la red. Hacemos un montón de cosas y ya después cuando uno se sienta a mirar para atrás, bueno, sí, juntamos un montón de luchas y un montón de causas que no son separadas y así nos han hecho entenderlas y por eso ha sido más fácil para los gobiernos y las empresas mantener un poco al margen los avances de los movimientos, porque entre más separados estén, pues más fácil es continuar en las mismas dinámicas. Sí, claro. Ahorita es innegable que las demás causas tienen que tener enfoque de género, porque no es lo mismo padecer el cambio climático siendo una persona en San Andrés que siendo una persona en Bogotá. Claramente. Entonces, yo creo que también atravesarnos el medio ambiente es justo y necesario porque en realidad es algo inminente. O sea, la ONU todos los días está sacando artículos de crecimiento de los océanos, extinciones masivas, pues en general es preocupante y creo que no dejarlo de lado es valiente también porque luchar por el medio ambiente pues es peligroso en este país y es también una lucha de toda la vida. Y que se vuelve, yo creo que una de las luchas que más tangibles, que es más tangible en los cambios de la vida personal. Entonces, y que lo confrontan a uno con un montón de hábitos. Consumir menos carnes, cuidar el agua, pero a la vez a mí no me gusta decir eso como los activistas o que uno es un activista porque siento que es muy como para la foto y para el video cuando uno lo hace en la cotidianidad, como todo el tiempo. No es que yo sea activista y apago y enciendo ese switch cada vez que se me ocurre. Siempre estoy en este modo, ¿sí? Como que aprender a reciclar, aprender a cultivar, aprender. En la Chiva había una compañera que nos hablaba de las pacas biodigestoras y sabía manejar
yo sobre el tema hace muy poco. Y ella lo manejaba y de verdad de todo se veía que se iba convirtiendo en un estilo de vida. Obviamente con las presiones y con tener en la cabeza que al final no es nuestra responsabilidad individual solucionar el tema de la crisis climática porque no es nuestra culpa. Al final quienes más han tenido afectaciones sobre el medio ambiente son las grandes empresas y los países con un montón de industria bien violenta para el medio ambiente y bien extractiva. Y pues ahorita acabamos de entrar el 1 de junio en alerta por huracanes, si no estoy mal. Pues eso a Bogotá no lo afecta tanto como lo puede afectar a San Andrés en este momento y al Pacífico. Y las alertas y la atención debe estar puesta sobre el Caribe colombiano, sobre las islas de San Andrés y todo el Pacífico, como sobre nuestras periferias, porque son nuestras, son de todos y no se ha logrado entender de esa manera, porque son aislados y miren a ver ellos cómo solucionan. Pero entonces ahí, obviamente eso también me ayuda a aterrizarme y decir, pucha, esto está acá, o sea, sentir Bogotá con calor y con sol, devuélvanme a la Bogotá fría y a la sabana fría. ¿Hace cuánto no hay heladas en la sabana? Las de inicio de año yo no las volví a sentir, como las sentía hace unos 10 años cuando estaba más pequeña. O sea, sí está pasando y sí es tangible para la gente. Y esto es lo más frío que vamos a sentir el planeta en los años que vienen, porque cada vez va a estar más grave y más grave si no actuamos. Y si no actuamos con presiones a gran escala, como porque pues cambiar el cepillo de dientes a uno de bambú, pues son acciones que ayudan, pero pues a la final el gran impacto no lo genera eso, sino la disminución de la producción masiva de un montón de productos y de un montón de minería, extracción de fósiles, sí, como que sin esto de la mano y sin estas presiones, pues tampoco funciona. O sea, y es como, a uno le toca partirse como en 5 para poder cubrir toda, cubrir todo, abarcar todo. Es complicado porque ahí también entiendo yo, y tú me corregirás que eres la experta, la mujer ahí tiene un rol fundamental porque en realidad ella no se le ha quitado ese ámbito de ser la cabeza del hogar, de ser, digamos, entre comillas, la que manda. ¿Cómo una mujer puede enseñar o hacer pedagogía sobre el ambiente siendo mamá? Pues nosotras como mujeres se nos ha impuesto el rol de cuidado, como que somos nosotras las que tenemos que asumir desde chiquitas, porque muchas veces la hermana mayor es la que cuida a los hermanos chiquitos, porque es la mujer. Y siento que el movimiento ambiental sí está muy lleno de mujeres, porque somos las que se nos ha hecho el llamado social y político tradicional del cuidado. Entonces, pues esto sí ayuda a que desde la maternidad se ejerza un papel como más fuerte sobre enseñarle a las nuevas infancias cómo hacerse. Pero pues igual, la lucha va de la mano con que la responsabilidad no puede caer sobre las mujeres solamente, porque sobre nuestros hombros tiene que caer el daño que en la mayoría ha sido por tomadores de decisiones hombres, ¿sí? Porque tiene que caer sobre nuestros hombros solucionar este gran problema. Para mí, no sé si haya un rol muy puntual de decir, o una bandera, de decir como mi maternidad la voy a hacer le voy a enseñar a mi hijo a ser ambientalista, como que no, pues cada maternidad se llevará a cabo de la manera que cada mujer lo decida. Pero digamos, yo tengo una hermanita chiquita de 3 años que al final, pues, la crianza es colectiva. Y trato de enseñarle muchas cosas. Entonces, digamos, ahorita está en la etapa de amar al frailejón Ernesto Pérez. Porque, o sea, tiene un peluche y canta y cierra la llave. Sí, como que hacerlos también cuidadosos y enseñarles desde una perspectiva no tan alarmista de lo que está pasando, a que se les vuelva un hábito desde pequeños a cuidar las cosas. Porque la otra es que si se toman decisiones para cuidar las cosas, pero la gente sigue en patrones de consumo excesivos, pues esto tampoco va a funcionar y tampoco va a caminar para ningún lado.
Entonces en la casa se llenan las botellas con todo el plástico para entregar para esos ladrillos ecológicos. Sí, como que se toman las medidas que están dentro de nuestras manos para enseñarle a la más pequeña del entorno. Pero así debe funcionar para el cuidado de todas las infancias. En los colegios, como que es un trabajo colectivo enseñar cómo se debe cuidar el medio ambiente de aquí en adelante. Es en este momento lo que pienso. Puede que más adelante esta perspectiva cambie porque igual yo experta todavía no soy y creo que nadie logra ser experto en nada al final, pero creo que por ahí puede ir. La crianza colectiva por el cuidado es la opción más viable por el momento. Como que sigo defendiendo la educación popular de enseñarle a la gente así en nuestros propios términos, de meta los papelitos, todo lo que sea plástico, métalo en una botella, no lo meta a la basura. Todos los residuos orgánicos no los bote a la misma basura que bota los otros residuos. Y porque pues también se vuelve muy técnico y la gente, ay, pero yo no entiendo en qué caneca botar la basura. Sí. Porque se le enseñan a uno como y este que tiene tal componente, pues es re difícil. Así pues tampoco camina la cosa, toca volvérselo más papita y yuca a la gente en el dialecto para que lo entienda. Y lo entendamos, porque pues hay cosas que yo tampoco entiendo. Total. Muy impresionante, Ana. Es un honor para nosotros tenerte aquí el día de hoy. ¿Alguna reflexión final que quieras dejar? No, pues creo que todo lo que hemos hablado es una reflexión muy completa y que a partir de acá se empiecen discusiones, porque pues esta no es la discusión final ni claramente tengo como toda la verdad sobre los temas. Habrán compañeras que están en desacuerdo con cosas que he dicho y así funciona y así se construye desde la diferencia. Desde la diversidad. Entonces, para mí que no se le tenga miedo a hablar de las cosas, porque pues a veces es difícil, pero desde ahí se abren las discusiones y las opciones de construir, porque uno charlando se le ocurren ideas y es donde las puede poner en práctica. Es como que siempre estar abierto a hablar. A mí me encanta hablar. Nos alegra que te encante hablar. Y a mí me encanta estar acá. Claro que sí. A ti muchísimas gracias por venir el día de hoy. Esta es tu casa. Bienvenida cuando quieras. Y a nuestra audiencia también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Extrategia Podcast.